Hola, hola. El día de hoy, en esta ocasión, vamos a empezar a trabajar la calificación de la prueba WISC. Compartiéndoles pantalla, les voy a mostrar un poco acerca de cómo se hace la calificación para obtener las puntuaciones directas o las puntuaciones estandarizadas para las subpruebas de WISC y cómo estas se convierten en índices para poder obtener el CI. De primero, vamos a obtener la edad. Este es un segmento, digamos, un extracto de el protocolo donde nosotros hacemos la calificación. Previamente vimos en el video anterior que cómo se hacía la aplicación de las pruebas, cada una paso a paso, pero ahora esta es la hoja 1 del protocolo donde nosotros obtenemos los resultados. En primera instancia vamos a obtener la edad del niño utilizando de la siguiente forma. Primero, esta es una resta común y corriente, realmente no es de asustarnos mucho, pero sí es de prestar poca atención y entender qué es lo que estamos haciendo. Se empieza restando siempre de derecha a izquierda y entonces se restan primero los días, luego los meses y luego el año. Como en cualquier resta, ¿verdad? Cotidiana, no siempre se le puede restar al de abajo el número de arriba. En este caso a 23 no le podemos restar 30. Entonces lo que hace el 23 es presta y le presta a los meses. Sin embargo, el mes solo puede prestar por meses, no puede prestar ciertos días. Entonces el mes presta completo un mes y entonces presta 30 días. Así que por acá tendríamos, déjenme ver un momento que esto se me... Entonces aquí tendríamos 23 más 30, que en este caso sería, déjenme hago yo, serían 53. A 53 sí le podemos restar 30 y darían 23. Entonces aquí abajo quedan 23 días. A esta parte de aquí ya no son 8 meses, ¿verdad? Porque este son 7 meses y tachamos el anterior porque este le prestó un mes a los días, ¿verdad? Entonces serían a 7 meses le restamos 4 y serían 3 meses. Entonces serían 3 meses y a 2019 le restamos el 2012 y serían 7 años. Entonces, en nuestro evaluado Joaquín tiene 7 años, 3 meses y 23 días. ¿Qué pasa si lo que nos hace falta donde no podemos restar es en los meses? Vamos a poner un ejemplo por aquí. ¿Qué pasa si tenemos que Joaquín, en lugar de haber nacido en octubre, vamos a tachar aquí para que no nos hagamos bolas, pongámosle que no fue que nació en agosto, sino que vamos a ponerle que Joaquín nació en abril. Vamos a suponer que Joaquín nació en abril, entonces es 03. Vamos a hacer el mismo exacto ejemplo. Entonces, iniciamos por la resta de los días, a 23 no le podemos restar 30, entonces le presta un mes, este se tacha, ya no es 03, sino que es 04, 02, perdón, 02, y entonces ya le presta a 23, le presta 30, porque los meses prestan meses, y le presta un mes a los días, que son 30 días. Esto es estandarizado, no es dependiendo del mes que prestemos, va a prestar 30 o 31, es estandarizado, presta 30, y entonces en la parte de aquí tenemos 23 más 30, ya habíamos dicho que era 53, y entonces la resta es 23 días. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Luego tenemos a 0,2, no le podemos restar 4. A 2 no le podemos restar 4, ¿verdad? No se puede. Entonces los meses le prestan a los años. Pero los años solo pueden prestar años completos, no pueden prestar medio año, un cuarto de año. Entonces el año lo presta completo. Entonces presta 12 meses. Así que aquí tenemos 0,2 más 12,
es igual a 14 y 14 menos 4 son 10 meses. Entonces, Joaquín, en nuestro ejemplo, tendría 10 meses por acá. Y esto ya no es 2019, porque 2019 prestó un año, ¿se recuerdan? Entonces es 2018 menos 2012 serían 6 años. 6 años, entonces en nuestro ejemplo, Joaquín tendría 6 años, si hubiera nacido Joaquín en abril, tendría 6 años, 10 meses, 23 días. Muy bien. Esto es como se hacen las restas, como les comento, es bastante sencillo, únicamente tener en cuenta que para poder hacer las restas se inicia con los días o se inicia de derecha a izquierda, como en cualquier resta, y si no es posible restar en los días le prestan a los meses, pero los meses prestan un mes completo, o sea que se traducen en 30 días, y los meses le pueden pedir prestado los años, y los años prestan años completo, entonces presta 12 meses. Es lo único que se debe saber para poder hacer la resta, porque realmente es bastante sencillo. Esta es la parte inicial de la resta. Luego, lo que nosotros hacemos es colocar todas las puntuaciones naturales. Como lo vimos en el video anterior, cada una de las subpruebas, cada una de las respuestas variaba de puntuación. Y entonces, obteniendo todas estas puntuaciones, son las que nosotros colocamos en la parte de aquí, en la primera columna, donde les coloco el paso 1, que son puntuaciones directas. Ahí es donde se coloca exactamente cuánto sacó en cada una de las subpruebas. Les voy a poner un ejemplo, regresando bastante, pero por ejemplo, conceptos con dibujos, ¿cuál es la puntuación total que obtuvo en cada uno de los reactivos? Tiene el máximo es de un punto, ¿verdad? Pero al final ustedes pueden observar en la parte que les estoy señalando al inferior, que hay una puntuación total. Esa es la que nosotros trasladamos a nuestra primera columna de puntuaciones directas. Estas puntuaciones directas, posteriormente nosotros tenemos que convertirlas a puntuaciones escalares. Nosotros convertimos estas puntuaciones escalares utilizando el apéndice A o el C y la edad del evaluado. Utilizamos el apéndice A si es estandarización estadounidense y utilizamos el apéndice C si es estandarización mexicana. En Blackboard ustedes van a encontrar los apéndices para poderlo realizar y ahorita les voy a mostrar cómo se observa. Muy bien, entonces tenemos en su pantalla el apéndice A. ¿Cómo se observa el apéndice A? Dentro de este, nosotros podemos hacerlas, como el nombre lo indica, son las normas y tablas de conversión. En cada una de ellas, esto es escaneado del manual para que ustedes lo puedan tener. En cada una de ellas se encuentran las tablas para poder realizar la interpretación. Las tablas se mirarían como esta. En la parte superior de ustedes cuando lo leen que en la parte superior están las edades que abarca esta tabla, son de 6 años, 0 meses, 0 días a 6 años, 3 meses, 30 días. La siguiente tabla, perdonen, pero me toca darles vuelta. La siguiente es de 6 años, 4 meses, 0 días a 6 años, 7 meses, 30 días. Y así sucesivamente hasta terminar las edades del whisky. Entonces vamos a utilizar esta como ejemplo para que ustedes puedan observar cómo se califica. Entonces, en la parte del centro de esta tabla, que son estas de por aquí, están las 10 subpruebas obligatorias. Y luego en la parte de aquí, del lado, están las 5 suplementarias. En ellas se encuentra la puntuación directa. Entonces, lo que se hace es buscarla, la puntuación escalar en las columnas siguientes, que son las que están aquí en un color más oscuro y dicen puntuación escalar, que se encuentran ubicados en esta parte de aquí. Entonces, porque esta puntuación escalar es la que nos va a ayudar a hacer un análisis estadístico de la puntuación. Entonces, por ejemplo, diseño con cubos, vamos a poner un ejemplo de que el evaluado de 6 años obtuvo 7 puntos directos. Y esto nosotros nos vamos a la tabla de puntuación escalar y su puntuación escalar en diseño con cubos sería 7. Vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, semejanzas. Vamos a asumir de que nuestro evaluado obtuvo 9 puntos y nosotros nos vamos aquí a semejanzas, en la columna de semejanzas, aquí están los 9 puntos y nos iríamos a la columna de puntuación escalar y obtendríamos la puntuación que sería 11. Vamos con el último ejemplo.
retención de dígitos, que es nuestra tercera subprueba. Vamos a poner un ejemplo de que nuestro evaluado obtuvo 6 puntos. Entonces vamos en retención de dígitos a buscar 6 en la puntuación directa y cuando nosotros lo unimos a la puntuación escalar sería también 6 en este caso. Cada una de estas puntuaciones escalares son las que nosotros las trasladamos a esta parte que yo les comparto en este círculo. Espérenme que aquí esto se me... Aquí está. Es la que les comparto en este círculo, que son las que el paso número 2 que les señalo por aquí, que es utilizar el apéndice A, que serían normas estadounidenses, o el C, para poder pasar las puntuaciones escalares a la columna siguiente de las puntuaciones directas y luego se trasladan a la casilla que les corresponde. ¿Por qué se trasladan a la siguiente casilla? Porque se divide por áreas. Como se recuerdan, cuando nosotros empezamos a ver el WISC, nos enteramos que está la comprensión verbal y el razonamiento perceptual, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y escala total como áreas que evalúa o índices que evalúa. Cada una de ellas se compone por diferentes subpruebas. Entonces lo que nosotros hacemos es trasladar la puntuación escalar, que es la que nosotros ya colocamos en la columna 2, a cada una de las partes que corresponden. Por ejemplo, diseño con cubos se aloja en esta parte de aquí. Se aloja en esta parte de aquí, que es un espacio en blanco, semejanzas en este espacio en blanco, retención de dígitos en este espacio en blanco, conceptos con dibujos en este espacio en blanco, y así sucesivamente con las 15 subpruebas. ¿Por qué se hace esto? Porque al final, si ustedes se percatan, hay que sumarlas. Por eso es de que es muy importante que cada una de ellas vaya en su columna, porque finalmente después de que nosotros las traslademos al espacio correspondiente, sumamos las obligatorias, que en comprensión serían semejanzas, vocabulario, comprensión, y en razonamiento perceptual sería diseño con cubos, conceptos con dibujos y matrices. En memoria de trabajo sería retención de dígitos y sucesión de números y letras, y velocidad de procesamiento sería claves y búsqueda de símbolos. En este paso es que nosotros, si vamos a anular una de las subpruebas obligatorias y sustituirla por las suplementarias, es que lo hacemos. Entonces, por ejemplo, si nosotros en nuestra prueba de semejanzas el niño se puso a vomitar y tuvimos que suspender esa subprueba, lo que vamos a hacer es sustituir esta suma. Lo que vamos a hacer es sustituir la suma de semejanzas por alguna de las suplementarias. Entonces la suma quedaría, por ejemplo, de vocabulario, comprensión e información. Y estas 3 subpruebas son las que comprenderían comprensión verbal. Y así con cada una de ellas sumamos todas las puntuaciones por áreas y al final trasladamos estas mismas puntuaciones a la última columna, porque esta última columna nos va a ayudar a sumar la escala total. La escala total se compone por la suma de las 10 subpruebas obligatorias o las 10 subpruebas que hemos utilizado, porque en teoría si nosotros hicimos alguna sustitución, esa puntuación sería la que agregaríamos en la puntuación de escala total. Un chivo que les doy es que si no lo desean colocar en esta parte de aquí, porque perderé tanto el mouse, espérenme. Ahí está. Si ustedes se les dificulta colocarlo aquí, al final la escala total son la suma de las 10 puntuaciones obtenidas. Y esto podría ser la suma de lo que nos haya salido en comprensión verbal, lo que nos haya salido en razonamiento perceptual, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, y eso es lo que nos da la escala total. Luego, nosotros tenemos que obtener los índices y para esto vamos a obtener, vamos a trasladar la suma de las puntuaciones escalares. ¿Qué es lo que hacemos? El paso 4 lo trasladamos completo aquí a la suma de las puntuaciones escalares. Luego, para hacer el índice, el índice compuesto, el rango percentil, el intervalo de confianza, para esto siempre se utiliza en el apéndice A las tablas A2, A3, A4, A5 y A6. Si ustedes utilizaron baremos mexicanos para poder sacar las puntuaciones escalares, igual utilizan el apéndice A para sacar los índices compuestos. El índice compuesto se saca en estos apéndices, permítanme,
lo encuentro y se los muestro. Bien, estas serían las tablas. Aquí en la parte superior ustedes ven que dice tabla A2, tabla A3. Entonces lo que nosotros hacemos, al igual que buscamos las puntuaciones escalares, es que primero buscamos la suma de las puntuaciones escalares. Vamos a poner un ejemplo que en la suma de las puntuaciones escalares nosotros hayamos tenido, vamos a poner un ejemplo, 19, por ejemplo. 19 es nuestra suma de las puntuaciones escalares. Creo que eso no lo vieron. Ay, espérenme. Este Zoom. Bueno, ahora sí. No, creo que no se me pasó. Creo que los voy a tener que dejar de compartir. Ahora sí ya. Vamos a poner un ejemplo de que la suma de las puntuaciones escalares, ustedes obtuvieron 19. Entonces, lo que nosotros buscamos es, primero, que sea el índice que nosotros estemos utilizando, y aquí claramente lo dice, equivalente el ICB, porque estamos en comprensión verbal, a la suma de las puntuaciones escalares. Entonces, vamos a buscar 19. 19 está por acá. Espérenme que les voy a hacer mejor un cuadrito. 19 se encuentra por aquí. Entonces nos dice 19. Espérenme que creo que con esto no lo ven. Aquí está. 19 les dice que el ICB, que la suma de las puntuaciones escalares es 19, que el índice de comprensión verbal es 79. El rango percentil es 8. Ustedes saben que el percentil es una posición de acuerdo a 100 personas. Y luego tenemos el nivel de confianza. Este nivel de confianza se traduce a qué tanta discrepancia, bueno, qué tantos errores se pudieron haber cometido por diferentes causas, ¿verdad? Esta prueba lo que dice es que al 100% no podemos asegurar que este sea el CI, pero podemos estar seguros en un 95% o en un 90%. Esto va a depender, y esto es a su elección, que también ustedes aplicaron la prueba o que también vieron el involucrado al evaluado o que también vieron el desarrollo de la prueba en general. Entonces podemos utilizar normalmente, si lo hacemos pues bien, ¿verdad? En un ambiente controlado de clínica se puede obtener un 95% de confianza. Entonces, esto es lo que se coloca de 73 a 87. Lo que quiere decir esto es que el índice de comprensión verbal es de 79. La posición que ocupa, de acuerdo a 100, sería de 8. Y este intervalo es que el índice de comprensión verbal puede oscilar entre 73 y 87. O sea, tan bien como 87, tan mal como 73. Y esto va a depender de muchos factores, pero entonces no nos da un número 100% estático, sino que nos brinda diferentes formas para poder interpretar también esta información. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que en el índice de razonamiento perceptual, que es la tabla siguiente, ustedes leen aquí tabla A3, equivalente al índice de razonamiento perceptual. Vamos a asumir que su puntuación es de 23. 23. Entonces buscamos la suma de puntuaciones escalares, que esta fue 23, o sea, sumando las 3 puntuaciones obligatorias, las escalares del razonamiento perceptual nos da 23 y lo encontramos por aquí. Nos dice que el índice de razonamiento perceptual es de 86, luego nos dice que el rango percentil es de 18 y que el intervalo de confianza está entre 79 y 95, o sea que puede ir de tan bien como 95 y tan mal como 79. Entre esta puntuación va a oscilar el rendimiento del evaluado. Posteriormente, ustedes en su protocolo lo deben de trasladar. Ahora sí nos pasamos para acá. Y entonces, en la suma de las puntuaciones escalares, por ponerles un ejemplo, vamos a colocar en nuestro primer ejemplo que fue 19. Luego el índice compuesto quedamos que fue, déjenme lo reviso, 79. El índice compuesto es de 79. Luego el rango percentil nos dice que sería de 8. Déjenme lo anoto. Rango percentil 8.
Luego aquí en el intervalo de confianza hay un espacio donde nosotros tenemos que colocar de qué porcentaje es. Vamos a poner que el de nosotros es de 95. Y entonces el rango que nos dio para esto en el ejemplo que estamos utilizando es de 73 a 87. 73 a 87. Y así es como tendríamos que nosotros llenar cada uno de las áreas. Razonamiento perceptual, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y la escala total que sería la suma de todos, ¿verdad? Utilizando estas tablas. Luego ustedes van a ver, ahorita les voy a mostrar que las tablas siguientes son para llenar todos los incisos. Por ejemplo, nosotros en este caso hicimos ICD y IRP, pero en la tabla siguiente, que es la A4, está el índice de memoria de trabajo, la A5, la velocidad de procesamiento, y la A6 está el coeficiente intelectual total, que es el CI. Y se divide en estas dos hojas porque es bastante largo la suma de las puntuaciones escalares. Y así es como se llena esta siguiente sección. Es muy importante mencionar que deben de llenar en el protocolo las gráficas que están del lado derecho. Estas son las gráficas de las puntuaciones escalares y deben de llenar tanto la parte superior donde se colocan las puntuaciones escalares como poderlo graficar en la parte inferior. La gráfica se compone de una media que es 10 con desviaciones estándar de 3. Esto significa que es más 3 y menos 3. Entonces, el promedio de la suma de las puntuaciones escalares es de 13 a 7. Ese es el rango de que se esperaría para la edad, ¿verdad?, de los niños. Y si sobrepasa el 13 o baja el 7, es que hay alguna deficiencia o dificultad en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, en esta parte solo para graficar porque nos va a servir para visualmente integrar la información que hayamos obtenido. De la misma forma se hace gráfica de las puntuaciones compuestas. En la parte superior de la gráfica se colocan los índices. Vamos a poner un ejemplo, lo que estábamos utilizando con el ICB, que quedamos que era 79, entonces nosotros en esta parte de aquí colocaríamos también, por ponerles un ejemplo, en la parte superior, 79, solo déjenme la traslado donde corresponde, aquí, y luego tendríamos que marcarlo en esta parte de aquí que estaríamos hablando de qué sería aquí. Y aquí, entonces, seleccionaríamos el 79 y así también utilizaríamos para el índice de razonamiento perceptual, el de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento y demás. Estos puntos se conectan, sí se conectan de forma recta con una regla o lo más pues recto que ustedes puedan realizar. Igual en la gráfica anterior, déjenme, voy a regresar solo. Ahí está, ya entendí. Sí. En la gráfica anterior también conectan los puntos, pero por área. Comprensión verbal conectan los puntos, razonamiento perceptual lo conectan, memoria de trabajo lo conectan, velocidad de procesamiento, pero no conectan entre las áreas en esta gráfica. Y en esta pues es conectar todos los índices y el CI. Posteriormente a estas puntuaciones necesitamos determinar qué áreas son interpretables, porque así como la prueba nos indica qué áreas, cuáles son las subpruebas que nos dan información acerca de cada una de las áreas, nosotros queremos saber de qué formas, cómo mejor podemos hablar de nuestro evaluado. Si necesitamos poder hablar de su comprensión verbal de forma global, su razonamiento perceptual de forma global, o si tenemos que detallar cada una de las subpruebas porque su ejecución en ellas fue muy variable, ¿verdad? Entonces, para ello necesitamos restarle la puntuación mayor menos la puntuación menor y esta tendrá que ser menor a 5 puntos. Y para los índices y poder determinar si el CI es interpretable, se tendrá que restar la puntuación mayor menos la puntuación menor y esta tiene que ser menor a 23 puntos. Para que el CI sea interpretable y nosotros podamos hablar de una forma general acerca de esto. Posteriormente, vamos a realizar el análisis de las medias. Las medias
pues como lo hemos visto estadísticamente, nos sirven para darnos un punto de partida con las puntuaciones de los evaluados y entonces es muy sencillo, se trasladan las puntuaciones que aquí nos indican, trasladar todas las puntuaciones de las 10 subpruebas, dividirlas dentro de 10 y nos da un resultado, trasladar las 10 puntuaciones de comprensión verbal, las dividimos dentro de 10 y nos da un resultado, y las 3 puntuaciones de razonamiento perceptual divididas 3 nos da un resultado. Realmente esto es solo trasladar las puntuaciones escalares que nosotros ya hayamos obtenido previamente, dividirlas dentro de lo que aquí nos indica y solamente. Luego pasamos a la página siguiente, les voy a mostrar qué es lo que llevamos hasta el momento